Bien, vamos con química. Bien, ¿qué es la química? La química es una ciencia natural. Como es una ciencia natural, ya saben ustedes que tiene un método. Ese método de la química es el método experimental. Pero en el caso de la química, es de esas ciencias dobles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues es una ciencia pura y es una ciencia aplicada. ¿Qué significa que sea una ciencia pura? Bueno, cuando es una ciencia pura, lo que hace es investiga los principios, aquello que nos explica todo lo que es su objeto de estudio. Y una ciencia aplicada porque tiene un uso industrial. De hecho, la química está en absolutamente todo lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes tienen en casa. Cualquier cosa que esté a su alrededor tiene que ver con la química. Esto es, todo lo que tiene que ver con medicamentos, todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, alimentos, todo lo que tiene que ver con la higiene personal, la ropa, porque son telas sintéticas en su mayoría, tintes que se utilizan para el cabello, cosméticos, tintes que se Es, utilizan para la ropa, cuando les prof, ponen calcomanías y cuestiones así, los pegamentos también, cualquier tipo de pegamento tiene que ver con la química, toda la industria farmacéutica, todo lo que es medicamentos, todo lo que está relacionado con materiales para la construcción, cualquier cosa. Todo tiene que ver con la química. Por eso la química tiene una importancia fundamental para la sociedad, por la cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de la química. Bien, ¿cuál es el objeto de la química? Es la materia. Y entendemos los químicos a la materia como aquello que es susceptible de transformación. Todo lo que se puede transformar. Y eso es lo que nos interesa a los químicos, la transformación de la materia. Para los químicos, la materia la clasificamos en dos grupos importantes, lo que son las sustancias puras. Y a partir de las sustancias puras, las mezclas, casi todo lo que está presente es una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Pues es la unión química de sustancias. Y estas sustancias se pueden separar por métodos de separación, que ya lo veremos. Bueno, las sustancias puras, esas las clasificamos en dos, elementos y compuestos. Los compuestos se van a obtener a partir de la unión química. Aquí me equivoqué. Es una unión física, perdón. Mientras que acá es una unión química. Es lo que conocemos como un enlace. La unión es de carácter químico y forma los compuestos. Los compuestos están formados por elementos. Los elementos se clasifican en metales y en no metales. Tanto los metales como los no metales están clasificados en la tabla periódica. La tabla periódica no se la tienen que aprender, no se aprende la tabla periódica. Aprendemos a leerla, a utilizarla, pero no se aprende de memoria. Lo que aprendemos son los símbolos, pero eso es muy sencillo. La tabla periódica está formada por bloques, el bloque S, el bloque D, el bloque P
y el bloque F. A la mitad casi, bueno, no es a la mitad, pero donde está el bloque P, así, dividimos los elementos en metales y en no metales. Eso es la tabla periódica. Y hay que entenderla, no sabérsela de memoria. Los compuestos. Los compuestos se clasifican de acuerdo al tipo de enlace. Si es un enlace iónico, son los compuestos iónicos, que se les conoce desde la antigüedad como inorgánicos, porque no tienen que ver con los organismos. Luego está el enlace covalente, son los compuestos covalentes, así se llaman modernamente, iónicos covalentes. Son los que antiguamente se denominaban orgánicos, porque se obtenían de los organismos, por eso se llamaban orgánicos. De esos orgánicos vamos a más o menos estudiar unos poquitos. Los hidrocarburos, los grupos funcionales, poco a poco les iré explicando esto, y las biomoléculas. ¿Hay muchos más? Sí, muchísimos más. Y por último está el enlace coordinado. Son los compuestos coordinados, que también se les conoce como complejos, que ya no vamos a estudiar y tampoco los van a estudiar en la preparatoria. De eso se van a poder olvidar sin ningún problema. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que estudiamos de la materia los químicos? Bueno, básicamente estudiamos los cambios, la transformación, estudiamos el cambio. El cambio es una transformación. La materia se transforma, pero para los químicos hay dos tipos de cambios: el cambio físico y el cambio químico. En el cambio físico, lo que cambia es una propiedad. Cambia una propiedad física. Por ejemplo, lo importante del cambio físico es que se conserva la misma sustancia. Cambia una propiedad física, pero sigue siendo la misma sustancia. Ejemplo, si yo tengo hielo, hielo es agua en estado sólido. La sustancia es agua. Su estado es hielo, estado sólido. Si yo esto le agrego calor, Q significa calor, entonces ese hielo se va a transformar en un líquido. Ahora su estado será líquido, pero sigue siendo agua. No ha cambiado la sustancia. Seguimos teniendo la misma sustancia. ¿Qué es un cambio químico? Bueno, aquí tenemos un cambio de la sustancia. Entonces, cambia la estructura de la materia. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un cambio químico. Ese cambio químico quiere decir que teníamos una sustancia y esa sustancia se transforma en otra sustancia completamente diferente. Ejemplo, si yo tengo madera, vamos aquí a poner así madera, así, que sería madera, tablones así de madera, ok. Si tenemos madera y calentamos la madera, pues se va a quemar, va a tener una combustión y lo que va a quedar de esa materia, pues son cenizas. Es otra sustancia completamente diferente. Eso es una transformación, eso es un cambio químico. Y entonces vamos a tener ahí los cambios. Por eso nos interesan las propiedades de las sustancias. Que ahora, una parte importante de la materia
es que aunque se realice la transformación, se aplica la conservación de la materia. ¿Y qué nos dice la conservación de la materia? Pues dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Y qué significa eso? Significa lo siguiente. Si yo tomo una sustancia, cualquier sustancia, la que sea, por ejemplo, si tomamos hierro y a ese hierro le agregamos un ácido, ¿sí? Va a haber una transformación. Esa transformación va a ser una sal más probablemente agua o hidrógeno. Más bien hidrógeno. Se va a formar una sal e hidrógeno. Vean, hay una transformación. Teníamos hierro, ahora tenemos una sal de hierro, teníamos un ácido y ahora tenemos hidrógeno. Hay una transformación. Pero, ¿qué significa la conservación de la materia? Que la cantidad, la masa total que reacciona, estos son los reactivos, va a ser exactamente igual a la cantidad de masa de los productos. Es igual. Eso quiere decir que la cantidad que yo agrego de hierro y ácido va a ser la misma cantidad que se forme de sal e hidrógeno. Esa es la conservación de la materia. Y esa es una pregunta de examen. Y todos los procesos de transformación, todos conllevan precisamente eso. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces. Foto. Ya está. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente que tendría que ver con... muy bien, sí. Vamos a borrar esto. Les digo que química es muy sencillo. Son muy poquitos puntos. Muy bien, entonces tenemos la química, el caso de la química. Bueno, la química tiene por objeto a la materia. La materia la clasificamos en las sustancias puras y en las mezclas. Las sustancias puras, ya dijimos que son los elementos y los compuestos. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las disoluciones y los coloides. Bien, así se clasifican. Bueno, vamos a ver entonces qué es cada una de estas cosas. ¿Qué es un elemento? ¿Cómo debemos entender o cómo se define un elemento químico? Se define como toda sustancia pura, eso es importante,
que no se puede separar en otras sustancias más simples. No hay manera de separarlas. Eso es un elemento. Algunos ejemplos de elementos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el cobre. ¿Sí? Su símbolo es este. El oro. Su símbolo es este. Tenemos el sodio. Este es su símbolo. Tenemos el aluminio. Y así tenemos muchos. Está, por ejemplo, el hidrógeno. Símbolo, el oxígeno. ¿Cuántos elementos hay? Bueno, en la tabla periódica están registrados 118 elementos y no se ha podido descubrir más elementos químicos hasta la fecha. De hecho, los últimos elementos químicos son difíciles de manejar o difíciles de obtener, muy difíciles. Se utilizan reactores nucleares para eso. Entonces, la mayoría de los elementos no están, pues, considerados. Eso quiere decir que de estos 118, 90 son naturales y 28 son sintéticos, artificiales, hechos por el hombre, no existen en la naturaleza. Luego tenemos los compuestos. ¿Qué es un compuesto químico? Bueno, se clasifica como, o se define como, toda sustancia pura compuesta por la unión química, es el enlace, de dos o más elementos en una proporción bien definida. Bien. ¿Qué quiere decir eso, una proporción bien definida? Bueno, que cuando tenemos una fórmula, porque en química sí tenemos una fórmula química, ese compuesto siempre va a tener la misma cantidad de elementos. Si cambiamos la cantidad de elementos, cambia el tipo de compuesto. Si tengo, por ejemplo, agua, ese es un nombre químico, está formado por dos hidrógenos y un oxígeno. Esa es la proporción y son dos elementos que están unidos por medio de un enlace. Los dos hidrógenos unidos al oxígeno forman agua y solamente esa sustancia es agua. Tengo, por ejemplo, el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, así se llama, peróxido de hidrógeno. Y esta sustancia es H2O2. Vean que también están formados por hidrógeno y oxígeno, la unión de hidrógeno con oxígeno, pero aquí hay solamente dos hidrógenos y un oxígeno. Y aquí hay dos hidrógenos y dos oxígenos. Son sustancias completamente diferentes. Una, pues la bebemos y la otra nos mataría si la bebiéramos. Así es que no son la misma sustancia. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. Tiene el mismo nombre que el elemento, pero este es un compuesto porque es hidrógeno 2. Son dos átomos de hidrógeno unidos. O el oxígeno. El oxígeno es O2. Pero también está el ozono. Son tres oxígenos. Y al ser tres oxígenos, es una sustancia completamente diferente, muy diferente. Está, por ejemplo, la sal, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Lo que es la sal de mesa, porque hay muchos tipos de sales, que es NaCl, o sea, sodio y cloro, por eso es cloruro de sodio, ¿sí? Esa es otra sustancia. Y por último tenemos, por ejemplo, el carbonato de sodio.
El carbonato de sodio tiene sodio, tiene carbón, oxígeno, y ese es el carbonato de sodio. Vean, son dos sodios, un carbono y tres oxígenos. Esto siempre es carbonato de sodio, siempre. Si yo cambio alguna de estas cantidades, ya no es esa sustancia, sería otra y que posiblemente no exista. Por último, tenemos, por ejemplo, la glucosa, que está formada por carbono, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esta es una sustancia que siempre va a tener 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Hay otras sustancias que tienen esta misma fórmula, pero diferente estructura, serán diferentes compuestos. Bueno, y después tenemos las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Bueno, pues es la unión física de dos o más sustancias que conservan sus propiedades individuales y se pueden separar por métodos sencillos. De estas tenemos dos tipos de mezclas, la homogénea y la heterogénea. Bueno, para los químicos es un poco complicado esto, porque no sabemos exactamente cuáles son las sustancias homogéneas y heterogéneas, pero hay varios criterios. Vamos a poner un criterio. Cuando tienen la misma proporción. Las heterogéneas es cuando tienen variada proporción. Bueno, los ejemplos típicos es un refresco es una mezcla homogénea. Ese es un refresco. Y el típico ejemplo que les ponen de heterogéneas es una ensalada que tiene diferente proporción, está formada por diferentes cosas. Otro criterio, es el de las fases, donde se presenta una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que se ve líquido, sólido o gas, nada más, una sola fase. Un refresco se ve como una sola fase. Acá es que tiene dos o más fases. Ejemplo de eso, muy común, es agua con aceite. Si ustedes miran un caldo de pollo, lo que se van a encontrar es que está el agua, el caldo, y van a ver gotitas de grasa. Eso es una mezcla heterogénea considerando las fases. Se ven el agua y el aceite, no se mezclan. Su mezcla es de tipo heterogéneo, donde se pueden notar las dos fases. Otro ejemplo es cuando agitan un refresco y entonces pueden observar que se forman burbujas. Ese es una mezcla heterogénea en ese momento. Cuando ya se asienta, entonces digamos que ya es homogénea. Podemos notar solo una fase, o sea, el estado líquido. Eso es lo que son los compuestos, los elementos y las mezclas. Así están consideradas. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver cuál es la estructura
que va a tener la materia. Les recomiendo que vean o que investiguen más o menos cómo serían los, los métodos de separación de las mezclas. Esos métodos de separación de mezclas, generalmente, bueno, vamos a poner aquí, las mezclas son separables. Entonces debemos tener métodos de separación. Algunos de esos métodos de separación, pues, son un poquito extraños. ¿Por qué? Porque son un poquito extraños. Bueno, porque los vamos a tener a diferentes niveles, niveles de separación. Por ejemplo, a nivel de laboratorio. En el laboratorio separamos las mezclas y lo hacemos con cantidades pequeñas. Podemos separar cantidades que sean microgramos, así bien pequeñito. Podemos separar miligramos. Podemos separar gramos o kilogramos, pero muy poquitos kilogramos. ¿Sí? A nivel de la industria, aquí se utilizan métodos de separación para cantidades mucho mayores. Por ejemplo, a partir de kilogramos, ¿sí? Toneladas, es lo que se separa en la industria, pero el método tiene el mismo principio, se utiliza el mismo tipo de métodos. ¿Cuáles son esos métodos más comunes? Bueno, pues está la filtración, destilación, centrifugación, decantación, evaporación, imantación, cromatografía. ¿Qué otros métodos tenemos? Filtración, destilación, centrifugación, decantación, evaporación, imantación, cromatografía, este, electroforesis, cristalización, precipitación, y etcétera. Muchos más métodos, muchos. Y cada tipo de sustancia, cada tipo de mezcla, pues contemplará algún tipo de separación, algún método o forma de separación. Ok, vamos a tomar la foto. Ustedes ya conocen algunos de esos métodos, bueno, espero que hayan hecho algunos pequeños experimentos en su escuela, en el laboratorio de su escuela, que a veces no es posible, pero bueno, debería ser posible. Vamos a continuar. Bueno, vamos con la parte un poquito más ruda de la química, ¿no? Un poquito más teórica. En el examen de química va a ser muy difícil que hagan algún ejercicio. Casi todas las preguntas son de carácter teórico. Casi todo lo que se hace es de carácter teórico. Así es que, pues solo vamos a ver esa parte de teoría primordialmente. Bueno, pues vamos a ver. La materia. La materia está constituida por átomos.
Los átomos son la partícula más pequeña de la materia. Y esos átomos, que son los elementos, es decir, todo elemento está constituido por átomos. Esos átomos, a la vez, están formados por protones. Lo importante de los protones es que tienen carga positiva. Están los neutrones, que no tienen carga, por eso se llaman neutrones. No hay carga eléctrica. Y los electrones. Los electrones es la parte negativa, eléctricamente hablando. Entonces tenemos una carga positiva y una carga negativa. Por electricidad, acuérdense que las cargas positivas y las negativas se atraen y eso va a pasar, se van a atraer, pero ahorita vamos a entender muy bien. Los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo. Y en el núcleo vamos a tener dos propiedades que son importantísimas. La masa atómica, su nombre lo dice, es la masa, lo que antes se llamaba peso. Así como ustedes tienen un peso, 30 kilogramos, 20 kilogramos, 50 kilogramos, así es un peso, pues lo mismo, los átomos tienen una masa. Pero en este caso, la masa que se representa por una A son los protones más los neutrones. Es una suma. Suma los protones y los neutrones y eso es la masa de un átomo. Luego viene el número atómico. El número atómico se designa por una Z y es el número de protones. Voy a poner un símbolo, el símbolo del número. Es la cantidad de protones que hay. ¿Cuántos protones hay? Bueno, ¿cuántos protones puede haber? Pues recordemos que hay 118 elementos. Eso quiere decir que está el hidrógeno con un solo protón hasta el oganón que tiene 118. Es decir, hay un elemento que tiene un protón, luego otro que tiene dos, luego otro que tiene tres, luego otro que tiene cuatro, cinco, seis, así hasta 118 protones. Cuando nosotros tenemos un átomo neutro, ¿qué quiere decir que sea neutro? Que sus cargas positivas están equilibradas con sus cargas negativas. Quiere decir que en un átomo neutro el número de protones va a ser igual al número de electrones. Si hay un protón, hay un electrón. Si hay dos protones, hay dos electrones. Si hay cinco, hay cinco. Si hay 10 protones, hay 10 electrones. Hay la misma cantidad en un átomo neutro. ¿Dónde están los electrones? Los electrones van a estar en el orbital atómico, o sea, afuera. Ahí afuera van a estar los electrones. ¿Ok? Bueno, un átomo está formado por un núcleo y por el orbital. Algo así como lo que les voy a dibujar acá. ¿Sí? Tenemos un núcleo formado por protones y neutrones, eso es el núcleo, y va a haber un orbital, eso es el orbital, esto, orbital. Y aquí van a estar los electrones, esos electrones. Los químicos no podemos tocar el núcleo. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca va a cambiar el número atómico, nunca. Lo que cambia es el número de electrones. Entonces, los electrones sí se pueden perder o se pueden ganar. Ahora, pongan mucha atención en esto. Si tengo la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas, están equilibrados, hay la misma. 10, 10, 20, 20, 30, 30, están equilibradas. Pero los electrones sí se pueden perder. Si pierdo cargas negativas, voy a tener cargas positivas de más. Y entonces voy a tener un ion que se llama catión.
ese catión va a tener carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió cargas negativas. Si gana cargas negativas, ahora va a tener negativas de más. Ya no va a estar equilibrado, pero va a haber negativas de más. Ese es un ion que se llama anión, que tiene carga negativa. En la tabla periódica, acordémonos de nuestra tabla periódica, bloque S, bloque B y bloque P. Y así está dividido, los metales y los no metales. Generalmente son los metales los que pueden perder electrones y son los no metales los que pueden ganar electrones. Y así es como se forman los iones, cationes y aniones. Eso es un ion. Cuando esos iones se unen, cuando tenemos así un metal que se une con un no metal por medio de un enlace. Esto que está aquí es un enlace. Entonces se va a formar una sal, metal, no metal, una sal. Y esto es una molécula. Una molécula está formada por átomos. Y entonces ahí tenemos lo que es una molécula. No podemos trabajar con moléculas, ¿sí? Trabajamos con, pues, sustancias, porque es lo que podemos manipular. Pero lo que se forman son moléculas. Entonces, los compuestos están formados por moléculas. Acuérdense, los elementos están formados por átomos, átomos de ese mismo elemento. Átomos de acuerdo al número atómico. Ese es el átomo. El número atómico es un átomo. Así como el hidrógeno, el helio, el neón, argón, plutón, así. Todos esos son átomos. Que muchos de esos átomos forman un elemento. Cuando se unen los átomos para formar un compuesto, lo que forman es una molécula, pero se forman miles de moléculas, muchas, muchas moléculas, y eso es un compuesto. Bueno, como los elementos están en la tabla periódica, pues vamos a dibujar una tabla periódica. Pues vamos a ver cómo funciona la tabla periódica. Bueno, es muy fácil armar una tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los periodos, por eso se llama tabla periódica. Está formado por periodos. Bueno, en el bloque S hay dos electrones, entonces hay dos columnas. En este hay 10 y en este hay 6. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí está la tabla periódica. Quedó. Perfecto. Entonces necesitamos dos bloques. O sea, dos columnas. Ahí está. Ese es el bloque S. Luego aquí vamos a tener al bloque B, que van a ser 10. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Luego, el bloque P va a ser a partir de aquí, y entonces vamos a tener 6. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla periódica dibujada. Sí, la tenemos dibujada. Este elemento, este de aquí, se decidió pasarlo para acá. Lo pasaron para acá. Porque tiene las mismas propiedades. Y ahora sí podemos cerrar nuestra tabla periódica. Los periodos y las columnas. Ya está. Bien. Estos se llaman elementos
de transición. Mientras que estos son de las familias 1, 2, familia 3, familia 4, familia 5, familia 6, familia 7 y familia 8. Bueno, son las familias A. 1A, 2A, 3A, así, a ver si cabe, más o menos. Ahí está. Todas son familias A. ¿Ok? Y vamos a poner los elementos. Acuérdense que los elementos son el número atómico, que va desde 1 hasta 118. Y entonces va de 1, luego 2, ¿qué quiere decir? Un protón, un electrón. Dos protones, dos electrones. Tres protones, tres electrones. Cuatro protones, cuatro electrones. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y así hasta el 118. ¿Ok? Voy a poner algunos elementos. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Aquí, por ejemplo, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, oganón. Aquí está el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, boro, aluminio, carbono, silicio, fósforo, azufre, silicio, ahí está, luego calcio, escandio, titanio, vanadio. Aquí está el zinc, cadmio, mercurio. Aquí está el cobre, plata, oro, y así, algunos. No vamos a poner todos, solo algunos que estén ahí en la tabla periódica. ¿Ok? Y la tabla periódica está dividida de la siguiente manera. Está dividida aquí, en estos. Esta especie como de escalerita que estoy dibujando, así como escalerita. Aquí están los metales y acá los no metales. Todos estos son metales y estos son no metales. Esa es la tabla periódica. Y así está constituida y organizada la tabla periódica, ¿sí? Como familias, ¿sí? O grupos químicos y las familias 1A, 2A, 3A, etcétera, etcétera. Nos va diciendo muchas cosas de esos elementos. Bueno, el, la familia 8, la familia 8A, bueno, esa corresponde al octeto de Lewis. ¿Por qué un octeto? Bueno, porque en ese orbital, en el último orbital, tiene que haber 8 electrones. Entonces les voy a explicar aquí. Si tengo, por ejemplo, la familia, vamos a ponerla así, la familia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la familia 8. Los elementos que estén en cada una de esas familias, en el último orbital, ese es el número de electrones que tienen. Entonces, en la familia 1 está el hidrógeno y tiene un electrón. En la familia 2 está el berilio y tiene 2 electrones. Aquí está el boro y va a tener 3 electrones. Aquí está el carbono y tiene 4 electrones. Aquí está el nitrógeno y va a tener 5 electrones. El oxígeno va a tener 6 electrones. El flúor tiene 7 electrones. Y el neón tiene 8 electrones. Por eso las familias, 1, 2, 3, 4, 5, porque es el número de electrones que hay en el último orbital. Entonces ahí todos estos tienen 1, todos estos tienen 2, todos estos tienen 3, 4, 5, 6, 7 y así. ¿Ok? Bueno, ¿eso para qué nos va a servir? Porque vamos a poder hacer una estructura de Lewis. Entonces vamos a ver la estructura.
de Lewis. Bueno, cuando tenemos un compuesto, cualquier compuesto que sea, vamos a ver el caso del ácido sulfúrico. Este se llama ácido sulfúrico. Bueno, va a estar formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. Nos vamos a poner el átomo central, el azufre. El azufre está en la familia 6. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Pero en el compuesto hay 4 oxígenos. Entonces va a estar rodeado por 4 oxígenos. Así. Los oxígenos están en la familia 6. Por lo tanto, también va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ven, se van a emparejar. Cada electrón con cada electrón, cada electrón con cada electrón. Ahí se van a emparejar. ¿Ok? Y quedan aquí estos electrones. Y esos son los hidrógenos. Entonces va a estar aquí los hidrógenos, que van a estar unidos ahí. Esa es una estructura de Lewis. Cada par de electrones va a ser una rayita. Entonces vamos a tener azufre, doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno, que son estos de aquí, doble enlace. Un enlace oxígeno, un enlace oxígeno. Aquí un enlace y un enlace. Y luego un enlace hidrógeno y un enlace hidrógeno. Y esa es la estructura que va a tener el ácido sulfúrico. Esa es una estructura de Lewis. Bueno, vamos a hacer uno un poquito más sencillo. Por ejemplo, el ozono O3 son 3 oxígenos. Vamos a tener 1, 2 y 3. Pero tienen cada uno 6 electrones. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a tener 6. Ahí está. Este también va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces el ozono va a tener un doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno y doble enlace oxígeno. Y esa sería la estructura que va a tener el ozono. ¿Así? Bueno, esas son las estructuras de Lewis. Y esa es la tabla periódica. Y de esa manera se van a formar los enlaces. Fíjense cómo se forman los enlaces. Esto que está aquí es un enlace. Y cada uno de estos son los enlaces. ¿Cuántos enlaces hay? Pues enlace iónico, formado por iones. Esto es el enlace iónico. Ahí está, formado por iones. Enlace covalente. Bueno, porque se presta. Este sería un enlace covalente. ¿Por qué? Porque se prestan los electrones. No se pierden, se prestan. En este caso sí, que sería, por ejemplo, el caso del sodio, que es carga positiva, más el cloro, carga negativa, pues van a formar el cloruro de sodio. ¿Sí? Y ahí es un enlace iónico. Y el enlace coordinado. Bueno, el enlace coordinado es cuando un elemento, por ejemplo, el nitrógeno, que tiene un par de electrones, este par se lo va a prestar a otro como el boro. ¿Sí? Y eso sería el enlace coordinado. Esos son los tipos de enlaces que deben conocer. El iónico, formado por iones. Perder, ganar electrones. Covalente, combina. Uno se lo presta y el otro se lo presta, y así los combinan. Y el coordinado, el par de electrones se los da uno solo. Un solo elemento es el que da el par de electrones.
Esos son los enlaces. Bueno, con eso tenemos visto cómo son los enlaces en la tabla periódica. Vamos con... ¿Ya entraste, Stephanie? Sí, profe. Ah, perfecto. Es que ahorita vi tu mensaje. Perfectísimo. Muy bien, entonces, así. Pero yo creo que vamos a borrar, sí. Vamos a borrar. Bien, vamos a dibujar otra vez nuestra tabla periódica porque nos va a servir ahorita. Vamos a bajar rápido. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los periodos. ¿Ok? Aquí serían 2, 1, 2. A partir de aquí, a partir del 4, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. A partir de aquí del 2, quedó un poquito chiquita para hacer 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Sobra. Este no. Este también se borra. Nos queda acá. Aquí cerramos. Cerramos. Este. Este y este. Aquí esto tenemos aquí esa escalerita. Así tal cual es una escalerita. Y estos son los metales y estos son los no metales. Estos son los metaloides. Bueno, no vamos a poner los números, vamos a poner algunos elementos. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, escatio, ay, magnesio, calcio, escancio, berilio, magnesio, calcio, ay, se me fue, ay, quién sabe qué le pasó. Ay, aquí ¿dónde está? Ya se olvidó. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Ok. Luego, helio, neón, argón, plutón, xenón, plantón, uranón, flúor, cloro, bromo, yodo, acetato, cloro, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, selenio, mercurio, polonio, luego silicio, fósforo, aluminio, galio, germanio, este,
arsénico y antimonio, si no me equivoco, sí, arsénico y antimonio. Bueno, calcio, escandio, titanio, vanadio, aquí está el zinc, cobre, cobalto, níquel, cobalto, níquel, cromo, manganeso y hierro. Cromo, manganeso, hierro. Mm, Ahí están, algunos como de los más importantes. Bueno, cobre, plata y oro, cadmio, mercurio, así, de los más importantes. Bueno, ¿qué vamos a ver? La reacción química. ¿Qué es una reacción química? Bueno, se define una reacción química como el proceso de transformación de sustancias reactivas en sustancias productos. Y faltaría decir que bajo ciertas condiciones de energía y todo eso. Pero eso es una reacción química, es un proceso. Como es un proceso, pues se lleva a cabo experimentalmente. O sea, no puedo llevar a cabo una reacción si no se hace experimental. Entonces, tuve un tubo de ensayo, así se dice correctamente, tubo de ensayo. En ese tubo de ensayo, pues agregamos sustancias, ¿sí? Esas sustancias llevan a cabo una reacción, ajá, y lo que obtenemos aquí son productos. Resultado de esa reacción, y ahí se va a llevar a cabo esa reacción. Eso es en el laboratorio. Una reacción química es en el laboratorio. Pero los químicos necesitamos escribir esto, representarlo, y entonces usamos la ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Pues es la representación gráfica de una reacción química, o sea, de un proceso. Tenemos que representar el proceso. ¿Y cómo representamos ese proceso? Bueno, tenemos un reactivo más otro reactivo, bajo ciertas condiciones se forma un producto más otro producto. Pero también decimos las cantidades que reaccionan. Entonces reacciona A del reactivo A, B del reactivo B, C del reactivo C y D del reactivo D. ¿Qué es A, B y C? A, B, C y D son los coeficientes. Y lo que me dicen los coeficientes es cuánta cantidad reacciona. Pero esa cantidad se expresa en moles. Esos son los coeficientes. ¿Cuánto reacciona? ¿Y qué reacciona? Esos son los productos y bajo qué condición. Y aquí ponemos la condición bajo la que se lleva a cabo esa reacción. ¿Sí, Fernanda? Ok. Muy bien, entonces esa es una reacción. Bueno, para poder hacer que algo reaccione, pues necesitamos una cantidad, establecer esa cantidad. Bueno, para eso se utiliza el mol. ¿Qué es el mol? Pues es la cantidad de sustancia. ¿Y cómo se obtiene un mol? Bueno, pues un mol es la masa atómica o la masa molar expresada en gramos. Un mol es la masa molar expresada en gramos. Eso es un mol. Bueno, ¿cómo se obtiene una masa molar? Pues la masa molar es la suma
de las masas atómicas de los átomos de de un compuesto. Esa es la masa molar. La suma de las masas atómicas. Bueno, vamos a tener un compuesto. Vamos a tener H2SO4, el ácido sulfúrico. Bueno, ¿de qué está formado este ácido sulfúrico? Pues está formado de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. De azufre, ¿cuántos azufres hay? 1. De oxígeno, ¿cuántos hay? 4. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Está en la tabla periódica. Pues es 1. Y como tengo 2 hidrógenos, tengo 2 unidades de masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del azufre? Pues está de este lado. Y eso es 32. Entonces tengo solo 1, entonces tengo 32 unidades de masa atómica. 4 oxígenos. ¿Cuánto tiene de masa atómica un oxígeno? Bueno, pues tiene 16. Entonces 16 son 40, 50, 64 unidades de masa atómica. La suma de todo esto me va a dar 98 unidades de masa atómica. Pero son unidades de masa atómica. ¿Qué quiere decir que sean unidades de masa atómica? Quiere decir que estamos trabajando con átomos y los químicos no podemos trabajar con átomos. Entonces, vamos a decir que una mol de ácido sulfúrico tiene 98 gramos. Y por eso decimos que son 98 gramos de cada mol. Entonces, una mol del ácido sulfúrico es eso. ¿Ok? Y así es como hacemos una reacción. Por ejemplo, si tengo agua, H2O, su masa molar es de 18 gramos por cada mol. El cloruro de sodio, su masa molar va a ser de 58 gramos por cada mol. Una mol tiene 58 gramos. Una mol tiene 18 gramos. Una mol tiene 98 gramos. Entonces, las moles van a depender del compuesto que tenga. Ese compuesto es precisamente el que se va a formar. Ese compuesto. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Muy sencillo. Si yo tengo un compuesto, vamos a ver, voy a tener hierro y lo voy a reaccionar con ácido clorhídrico. Bueno, se va a formar el cloruro de hierro más hidrógeno en forma de gas. Muy bien, vamos a balancear. Tiene que haber la misma cantidad de un lado que del otro lado. A ver, aquí tengo un hierro, aquí también tengo un hierro. ¿Ok? Aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo 2 hidrógenos. Entonces necesito 2. Y entonces ya tengo 2 cloros. Y acá hay 2 cloros. Ya está. Eso está balanceado. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, 2, 1 y 1. ¿Qué significa? Ese coeficiente lo que significa que es el número de mol que reacciona. Eso es lo que significa. Entonces, una mol de hierro reaccionan con 2 mol de ácido clorhídrico para formar una mol de cloruro de hierro con una mol de hidrógeno. Eso es una reacción química. Ahí es donde se va a generar una reacción química. Bueno, pongamos otro ejemplo. Vamos a ver. Sería, ¿cuál sería bueno? Ya sé, C3H 3 por 2 6 7 H8. Bueno, esto es un propano más oxígeno. Bueno, eso nos va a formar dióxido de carbono más agua. Esa es una reacción de combustión. Bueno, ¿cuánto van a reaccionar? Tengo 3 carbonos y aquí solo uno, entonces necesito 3 carbonos. Tengo 8
hidrógenos y aquí solo tengo 2, entonces necesito 4. Y me faltan los oxígenos. ¿Cuántos tengo? 3 por 2, 6, más 4, 10, entonces necesito 5. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, 5, 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que una mol de este compuesto reacciona con 5 mol de este para formar 3 mol y 4 mol de agua. Esas son las reacciones químicas y eso es el balanceo. La misma cantidad de un lado es la misma que se produce del otro lado. Y lo que me indican los moles es cuánto reacciona con cuánto. Pero utilizamos los moles en lugar de utilizar los gramos para que sea más fácil los cálculos que hacemos los químicos. Nada más por eso. Pero no se preocupen mucho por eso. Ustedes no van a hacer esos cálculos. Eso lo van a ver hasta la preparatoria. Ahorita lo que tienen que entender es cómo es una reacción química y qué es el mol, básicamente. Ok. Ya está. Y por último, lo que es una reacción, bueno, primero lo que son los ácidos y los bases y lo que es una reacción redox. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ya sabemos que la materia la clasificamos en las sustancias puras. Y esas sustancias puras son los elementos y los compuestos. Hay diferentes tipos de compuestos, pero los compuestos tienen diferentes propiedades. Entonces, y reaccionan de manera diferente. Entonces, vamos a ver cuáles son sus propiedades ácido, base. ¿Qué es un ácido? Pues es una sustancia que libera hidrógenos. ¿Qué son los hidrógenos? H3O más. Tienen carga positiva. ¿Qué es una base? Una base es una sustancia que libera hidroxilos. ¿Qué son los hidroxilos? OH. Cargas positivas y cargas negativas. Esto es un ácido. Y esto es una base. ¿Ok? Y cuando tenemos el pH, tenemos la cantidad de ácido o base. Si el pH es 7, 7, entonces es neutro. Tengo la misma cantidad de ácido que de base. Si tengo menos de 7, es un ácido, entre 1 y 7. Si es entre 7 y 14, tenemos una base. Bien, eso es el pH de las sustancias. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Que en el organismo tenemos controlado el pH en todo nuestro organismo. Y eso se usa como un amortiguador. Un amortiguador son los ácidos y las bases, ácido-base, ¿sí? Que equilibran el pH para que este no se modifique. Esa es la importancia. Bueno, y hay muchos ácidos y hay muchas bases, ¿sí? Un ejemplo de una base, un ejemplo de una base es el hidróxido de sodio. Y un ejemplo de un ácido es el ácido clorhídrico. Si hacemos combinar el hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico,
tenemos una reacción de neutralización. Esta es una reacción de neutralización. Vamos a tener un pH de 7 porque se va a formar una sal, el cloruro de sodio más agua. Ahí está, OH, hidrógeno, se forma agua, cloro, sodio, se forma una sal. Entonces tenemos una base, un ácido y forma una sal. Esta es una base, esto es un ácido y se forma, vamos a poner aquí arriba, una sal. Esa es una reacción ácido-base, una reacción de neutralización. Bueno, hay otras reacciones. La reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? Bueno, es muy fácil. Acuérdense que cuando tenemos los electrones, esos electrones se pueden perder o se pueden ganar. Los electrones. Al proceso de perder electrones se le llama oxidación. Y al proceso de ganar electrones se le llama reducción. De ahí las reacciones redox. Reducción, oxidación. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la oxidación? Si tenemos el sodio, que es neutro, pierde un electrón y entonces vamos a tener el sodio positivo, un catión. Un catión. Si tenemos el cloro, es neutro. El cloro gana un electrón, este se lo va a ganar. Y entonces vamos a tener el cloro negativo, porque ganó un electrón. Este porque perdió, entonces se hace positivo. Este porque ganó, se hace negativo. Y eso es un anión. ¿Cómo son esas reacciones? Bueno, el sodio de carga positiva reacciona con el cloro de carga negativa y van a formar un enlace iónico. Esto es un enlace iónico. Estos son iones, un catión y un anión. Esos iones forman ese enlace iónico. Y esa es una reacción redox, cuando hay ganancia o pérdida de electrones, así como lo están oyendo. ¿Qué es una reacción redox? Cuando un elemento gana electrones y otro elemento pierde electrones. El elemento que pierde es una oxidación, el elemento que gana es una reducción. Y entonces se van a formar compuestos de carácter iónico, porque se unen los iones. Y cuando los ácidos y las bases reaccionan, entonces tenemos una reacción de neutralización. El ácido se neutraliza con la base. Y eso es lo que pasa cuando en su estómago tienen acidez. Les dan un Pepto-Bismol o un Alka-Seltzer. Lo que hace el Alka-Seltzer es una base que va a reaccionar con el ácido del estómago y lo va a neutralizar, o al menos esa es la idea, que lo pueda neutralizar. El ácido queda neutralizado por la base. Bueno, básicamente eso es química y con eso terminamos toda la parte de química.